verdad que es una responsabilidad muy grande guiar a los... ¿Se fue la luz? A los niños. Es una responsabilidad muy grande guiar a los niños porque vivimos tiempos muy difíciles y estamos muy influenciados por los medios de comunicación, por el mover que hay en esta sociedad y vemos como cientos de personas se mueven en diferentes formas o diferentes modas, llamémoslo así, o moveres, y crean diferencias entre nosotros. Se puede ver también incluso en la religión, tantas religiones y un solo Dios. Eso a mí me habla de que solamente es un propósito del diablo de confundir a la gente para que no encuentren al verdadero Dios. Amén. Dios no habita en templos hechos de manos, sino que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para que nosotros tengamos a ese Dios maravilloso por la fe en nuestros corazones. Amén. Cierra tus ojos, vamos a hablar porque la semana pasada hablé sobre lo que el Señor me había mostrado para compartir contigo, que es sobre los dos pensamientos. Y por ahí entran todos. Aquí no hay nadie que no se encuentre en esa encrucijada entre dos pensamientos o más. Porque todos vamos a pasar por ahí. Pero quiero guiarte o mostrarte que siempre debemos de escoger la mejor parte, la cual no nos será quitada. Amén. Pero debemos de escogerlo conforme a la voluntad del Señor. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ruego en esta mañana, Señor, por este remanente, Señor, que está en este lugar, hombres y mujeres que hemos decidido, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Espíritu Santo, yo invoco una vez más tu nombre, para que tú toques los corazones, para que tú abras las mentes, para que entiendan tu palabra y crean y se salven. Dios mío, te ruego, Señor, por mí, te ruego, Señor, por ellos, para que no nos tengan en cuenta nuestra falta, sino que podamos estar aceptables delante de tu presencia. Limpia, Señor, poda, Dios mío, cada área de nuestra vida con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ustedes saben que la mente es el taller de Satanás. Y ahí es donde se juegan las grandes batallas en nuestra mente, para que nosotros podamos luego tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y la mente es como una puerta y tú eres el que tienes la llave para dejar entrar o para dejar salir pensamiento. Eres tú el que tiene la libertad de aceptar o no un pensamiento. Podemos verlo cuando Satanás, en forma de serpiente, conversaba con Eva en el huerto del Edén y empezó a decirle: mira, ¿has visto ese fruto? ¡Qué rico! Oye, pero Dios ha dicho que no lo comamos. Y empezó a conversar con ella. Y ella dice que cuando vio el fruto, dice que era fruto agradable para alcanzar sabiduría. Pero esas palabras que ella estaba recibiendo de parte de la serpiente, lo único que estaba haciendo era tocando en la puerta de su mente, y ella tenía la voluntad de decirle sí o no a esas palabras que estaba oyendo. Amén. Es como cuando tú eres un adolescente y te viene el típico guapito a decirte: hola mi amor, me gustas tanto, quiero casarme contigo, y empieza a darte bla 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 bla, y caes rendida en los brazos de ese joven y le entregas tu virginidad. Y luego al tiempo te das cuenta de que era un insensato, lo único que quería era aprovecharse de ti y seguir carreteando en este desfile de la vida. Y así te puedo ir nombrando una serie de cosas, pero nosotros tenemos la capacidad de decirle sí o de decirle no a los pensamientos. Aleluya. Vendrá gente a hablarnos, a decirnos que el pastor es esto, el pastor es lo otro, o vendrán a decirte que tu pololo es esto, o tu pololo es lo otro. Pero nosotros debemos de examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, eso implica que nosotros tenemos la libertad, el libre albedrío de tomar esas decisiones en base a lo que estamos escuchando.
Entonces yo quiero hablarte en esta mañana de cómo Dios quiere que tú puedas aprender a defenderte del enemigo, de tu mente. Tú tienes las llaves para abrir y cerrar tu mente. Tenemos mucha información por internet y nos llegan mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y podemos caer en tentaciones. Podemos caer en tentaciones en la calle con el libertinaje que hay, porque vienen pensamientos a nuestra mente para que nosotros nos movamos en ese libertinaje. Pero aquellos que hemos aprendido de Cristo sabemos claramente que debemos de conducirnos en el Señor. Amén. Amén. Bien, pues vámonos a 1 de Reyes capítulo 18 versículo 20. Estoy escuchando predicaciones de David Wilkerson, que para mí siempre fue un hombre que se entregó al Señor claramente, y no es un hombre que se vende por las modas, por los moveres, llega al movimiento pentecostal, adventista, que la gente... No, él no se mueve en los moveres. Él solamente recibe revelación de Dios e instruye al pueblo. Y él habla de que se acerca pues la apostasía de la iglesia, como la iglesia está negando la fe en Jesucristo y lo único que quiere es acomodar a la iglesia, o sea, hacerla sentir bien para que no se vayan de la congregación. Y ustedes saben que en el ministerio somos muy radicales a la hora de predicación. Desde el fundador Miguel Díez, que no se casa con nadie, es alguien que da la palabra como tiene que darla, y si puede incomodarte, te incomoda para que te salga. Porque ¿de qué te sirve estar cómodo en la iglesia si luego te vas a condenar? ¿De qué te sirve estar en la iglesia si luego resulta que piensas que Dios es tan bueno que no va a pasar nada y te están engañando, sino que te tienen en la iglesia para sacarte diezmos y para sacarte ofrenda? El remar no funciona así. El que se quiera ir, que se vaya. No se lo dijo Jesús a sus discípulos: ¿queréis iros vosotros también? Pero había gente madura, había gente que sabía en quién habían creído. Y aunque la palabra sea dura, aunque la palabra sea radical, la palabra viene a limpiar, a podar, a sanar. Porque Él no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar. Pero a nadie le gusta que le den un tajo y le digan: saca eso de tu vida. Pero luego viene la bendición. Amén. Amén. Así que el título de la predicación es Entre dos pensamientos. Ustedes saben que la semana pasada les dije que había recibido esto y quiero compartirlo con vosotros una parte, porque luego te toca a ti indagar sobre este tema. Luego te toca a ti luchar sobre este tema. Amén. Eres tú el que toma las decisiones, no las tomo yo. Amén. Yo tomo las mías, mi esposa toma las suyas. Nosotros tomamos decisiones sobre nuestros hijos, porque todavía son menores. Y cada uno tiene responsabilidad sobre sus pensamientos. Amén. Así que yo he indagado un poquito sobre este tema, que es un tema muy amplio, pero así que le damos unas pinceladas por encima. 1 de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Punto número 1, el pueblo no podía responder palabra porque en realidad estaban en un conflicto, estaban en una encrucijada. Estaban en un lugar, en términos céntricos, y ellos veían varios caminos a seguir. Uno escoge el camino que quiere andar. Amén. El otro día vinieron a pedirme un consejo y me dijeron: hermano, ¿qué hago? Y yo le dije: mira, hermano, tú ya escogiste un camino a seguir y ahora me estás preguntando que quieres meterte en otro camino diferente al que escogiste el otro día. Pero yo no veo que ese camino te conduzca a un camino mejor, sino que estás buscando un camino más cómodo según la concupiscencia de tu corazón. Así que no veo un final correcto, veo un final de muerte, porque hay concupiscencia en ese camino que estás buscando. Pero el camino que tú escogiste, decir un día de todo corazón, que dijiste: Señor, yo quiero seguirte, ese es el camino correcto. Pero empezaste a ver concupiscencia en tu corazón, empezaste a ver deseos naturales y humanos, y quisiste andar en ese camino. Pero yo no soy quien para decirte por dónde debes andar. Y le dije: el hombre busca sus pasos, mas Jehová
Dice, el hombre busca su camino, mas Jehová enderezará su paso. Y yo sé que muchos de vosotros se van a encontrar en una encrucijada a la hora de tomar decisiones sobre qué hacer a partir de ese momento. Amén. En cualquier momento de la vida tendrás que hacerlo. Incluso para venir a rehabilitarte. ¿Voy a rehabilitar? ¿Ingreso o no ingreso? Te encuentras siempre en una encrucijada en la vida. No sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. A veces estás influenciado por la carne, a veces estás influenciado por la droga, a veces estás influenciado por el amor, a veces estás influenciado por la rabia, y entonces no sabes qué decisión tomar, y cuando lo hacemos mal. Y entonces caemos en aflicción y empezamos a quejarnos y a decir, Señor, ¿por qué siempre me pasan estas cosas? Porque tomas las decisiones malas. Sí, Señor. Es así de sencillo. Y cuando tomes las buenas, te darás cuenta de que el Señor respalda lo correcto. Así que el pueblo se encontraba entre dos pensamientos. Y dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en Monte Carmelo. Una reina o un rey, no sé quién era, que los trae. El pueblo va allí y dice, bueno, nos llamó el rey, vamos a ver qué pasa. Y se acercaron allí. Entonces llega el profeta y dice, bueno, ¿y ustedes hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? ¿Y qué le había ocurrido a este pueblo? Porque ellos tenían leyes, tenían doctrina, tenían mandamientos, tenían principios divinos que les fueron dados para conducirse. Pero ellos llegaron a un lugar donde las costumbres de esa gente eran diferentes a los que ellos practicaban. Y veían que otras personas podían hacer cosas y no caía fuego del cielo. No se tragaba la tierra a las personas. No venían terremotos, no venían catástrofes. Y entonces ellos empezaron a contaminarse con las cosas de esa ciudad. Entonces el profeta le dice, bueno, ¿ustedes hasta cuándo van a claudicar entre esos dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, y después de él. Pero tenéis que tomar una decisión. Y el pueblo no respondió palabra porque no sabía qué hacer. Vivimos en una sociedad influenciada por los medios, por las mentiras, por el engaño. Cómprese una tarjetita y con esto usted tendrá, y encima, y lo que hacen es darte facilidades para tener cosas, pero la mayoría, el 90-95%, no tienen la capacidad para tener control sobre esa tarjeta y caen en una trampa para quedar sujetos a las autoridades. Déjate pagar las cuotas y si no pagas, te quitan hasta tu casa. Amén. Te meten en dicón y te empiezan a enlazar para tenerte sujeto como esclavo, para que tú financies sus ingresos y no los tuyos. ¿Me entiendes? Así vive la gente. Amén. Llega a final de mes y van a pinchar la tarjeta, ya no tienen ni dinero en la tarjeta porque influenciados por los medios te malgastan los bienes, el trabajo de todo el mes y no les llega. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una sociedad que siempre va a tenernos en esclavitud. Porque vemos que otras personas pueden hacer cosas y no ocurre nada. Otras personas hacen cosas y les va bien. Y uno empieza a pensar y a decir, ¿y por qué yo no? ¿Por qué si yo sirvo al Señor y tengo que restringirme de ciertas cosas, ellos lo hacen y no cae fuego del cielo? Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía leyes, normas, ellos tenían, y se hablaba a través de los tiempos que Dios había hecho abrir la tierra y tragó a miles de personas cuando se rebelaron. Allí cuando Moisés fue a buscarla, ¿no? Cuando tenían principio. Pero ¿qué había ocurrido? De que se mezclaron con Babilonia, se mezclaron con las cosas del mundo y veían que era normal hacer esas cosas. Vivir en este mundo no nos hace ser partícipes de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no militamos según el mundo. Amén. Entonces, el pueblo se había encontrado en esa cosa y dice, bueno, ¿para qué tanto atados si resulta que aquí estos viven igual que nosotros, sin restricciones y viven mejor que nosotros? Entonces llega el profeta y le dice, bueno, ustedes tienen que tomar una decisión. Si sigues al Señor, tienes que moverte conforme a sus principios. Y eso va a llevar a una serie de restricciones. Sí, Señor. Y si quieres servir a los Baales, que eran señores, que se enseñoreaban del pueblo,
entonces hágalo, pero tomen la decisión hoy. Y bueno, ustedes ya saben lo que ocurre, que Dios da una señal por medio del fuego, porque los profetas de Baal no conseguían hacer descender fuego del cielo, y el profeta tenía una seguridad de que Dios iba a responder. Fíjate si tenía tanta seguridad que hizo que a los animales del sacrificio le echaran incluso agua. Y cuando cayó fuego del cielo, dice que el fuego lamió hasta el agua que estaba por los lados y los consumió. Imagino con una señal como esa, ¿quién no va a creer? ¿Quién no va a creer? Si nosotros sin ver hemos creído, ¿cuánto no más viendo? Pero el asunto es que yo sé que entre muchos de ustedes hay dos pensamientos. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres amar al Señor? ¿Quieres seguir en sus caminos? Pero hay una parte de ti que quiere realizarse en la vida, quiere alcanzar cosas que no alcanzó, quiere alcanzar a familiares, pololas que dejaron, qué sé yo, muchas cosas naturales que están en nosotros, y hay una división en tu corazón. Y yo quiero ser hoy como este profeta, de decirte hasta cuándo vas a claudicar. Y quiero darte una señal clara. Mira, ¿cuántos han estado más de 2 o 3 veces en el Señor? Levanta tu mano. Eso es porque no has tomado una decisión correcta. Has estado claudicando entre dos pensamientos, y al no dar en el clavo, como se suele decir, has vuelto a recaer. Y no hablo de droga, hablo de fornicaciones, en mentiras, en adulterio, y te das cuenta que somos hombres sujetos a la carne, que estamos viviendo en este cuerpo pecaminoso, y que somos hombres y mujeres que fallamos a Dios. Nos sentimos mal, empezamos a pensar que ya no valemos para el Señor, pero para el Señor somos de gran valor. Somos de gran valor, y Él siempre viene a enseñarnos cómo debemos de conducirnos. ¿Metiste la pata? Arrepiéntete. Ponte de rodillas, clama al Señor, levántate sobre tus pies. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y yo sé que hay personas que están en esa claudicación. ¿Qué hago? Entre dos pensamientos. Como no escojas lo bueno, porque ¿sabes qué estaba ocurriendo con esto? Estas dos personas este pueblo de Israel estaba en un precipicio. Si escogían la parte buena, se salvaban. Y si escogían la parte mala, se condenaban. Porque ¿sabes qué ocurría? Que rehusaban voluntariamente aceptar al Dios de la creación. Amén. Si tú estás en esa encrucijada de recibir a Cristo en tu corazón, puedes estar, si tomas la mejor decisión, puedes estar en salvación. Y si rehusas creer en aquel en el que Dios envió, estás en condenación. O sea, depende de la decisión que tomes. Depende de la decisión que tomes. Marcos capítulo 7, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué sale? Malos pensamientos. Los malos pensamientos. Porque de dentro del corazón de los hombres y de las mujeres salen los malos pensamientos. ¿Qué salen del corazón? ¿Qué pensamientos son los que salen del corazón? Vamos a verlo, vamos a leerlo. Dice, adulterio. Vamos a leerlo. Adulterio, fornicaciones, homicidio, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Amén. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces quiere decir que nuestro corazón, que es la voluntad, nuestro deseo, lo que deseamos, lo que anhelamos, hacen que en nuestra mente se forjen pensamientos para bien o para mal. Vamos a ver el caso del rey David, por ejemplo. Él tenía que estar luchando, él tenía que estar con la espada en la mano en la batalla. Pero un día se cansó y dijo, ¿sabes qué? Voy a quedarme en casa y voy a relajarme. Y se relajó y se subió a la azotea de la casa
Y dice que mientras estaba en la azotea, él observó que la vecina de enfrente se estaba dando una duchita en la azotea. No sé cómo eran las duchas en aquel tiempo, parece que era como medio al aire libre. Así que él la vio, codició, fue lo mismo que le pasó a Eva, y entonces vino algo a su corazón, la deseó. Y dice que dentro del corazón se forjan los pensamientos. Y entonces al codiciar le vino algo a la mente. Dice, yo quiero a esa mujer para mí. Y entonces empezó a idear ideas para ver cómo podía conseguirla, porque era una mujer casada. Y entonces no se le ocurre otra cosa de que decía, bueno, esta es la esposa de Urías, creo que era, ¿no? Urías, y le dije, ¿sabe qué? Ese soldado me lo envía al frente, por favor, de batalla. Claro, aquel hombre murió en el frente de batalla. Y era un hombre fiel que le servía, porque dice que dormía hasta la puerta de la casa. Y el rey lo ve y le dice, ¿qué haces aquí? Dice, ¿cómo voy a dormir en mi casa calentito mientras mi rey está sin seguridad y no sé qué? Y vemos cómo era un hombre, y no sé cómo se le habrá quedado el corazón a David, pero vamos. Pero él lo mandó al frente, y aquel hombre muere. Pero Dios, que ve desde lo alto, hermano, no deja las cosas a medio. Pero luego le envió a su profeta a decirle, tú, que tenías 100 ovejas en tu redil, fuiste a quitarle una que tenía aquel pastorcillo. ¿Se acuerdan, no? Que él mismo suelta el juicio por su boca al decir, el tal hombre debe de morir. Y el profeta le dice, pues ese hombre eres tú. Porque tú tenías 100 ovejas en tu redil, tenías mujeres de sobra, y fuiste a codiciar la oveja de aquel pastor. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, las borracheras, los homicidios, la maldad, el engaño, la lascivia. De dentro del corazón salen todas esas cosas, y luego se forman los pensamientos. Y en base a esos pensamientos, tú tomas acciones en la vida. Así que no podemos luego decirle a Dios, ¿por qué, Señor, me pasan estas cosas? ¿Cuántos presos me he visto que están en la calle? ¿Por qué, Señor? Oye, que si eras un ladrón, andabas robando. Tomaste mal la decisión. Tu corazón quería tener dinero fácil. Y dinero fácil, yo puedo conseguir dinero fácil. Agarro un kilo de coca aquí, me lo llevo allá y me toco la nariz y me gano, yo qué sé, 10 millones de pesos. Porque yo he vendido droga en mi barrio y sé que es dinero fácil, te sientas en una esquina y el dinero viene solo. Pero hay gente que por amor al dinero dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual, deseando alguno, dice que fueron traspasados por muchos dolores. Entonces, si nosotros entendemos que dentro del corazón se forjan los pensamientos, los deseos, y luego vienen los pensamientos, y en base a eso nosotros tomamos decisiones. Yo pienso de que el Señor hoy, en esta mañana, quiere decirnos cómo debemos de hacer, qué decisión tomar. Yo cuando era que todavía lo soy, me considero un neófito, un niño en Cristo, no me considero un gran siervo de Dios, no me considero un siervo. ¿Qué quieres que haga? Entonces, fue lindo. Porque dentro del corazón salen los malos pensamientos. Aleluya. Y el corazón es la voluntad, el deseo carnal que hay en nosotros. Y en base a eso tomamos malas decisiones. Decisiones que nos van a hacer cometer pecados o salir victoriosos. Y qué rico es sentir la victoria en el Señor, amén. Qué rico es saber y decir, porque te vienen como unas fuerzas así del burro, así que gracias, Señor, que vencí. Y te sientes con deseo de seguir enfrentando mayores desafíos, mayores luchas, porque has ido venciendo y para vencer, amén. Lucas capítulo 9, versículo 46. Lucas 6, 9, 46. Sí, ya agarré el hilo otra vez. Ya me vino. Cuando yo era joven en el Señor, que estaba dando mis primeros pasos, es decir, cuando yo dije, Señor, te recibo como dueño y salvador. A partir de ahí, yo ya me involucraba en las cosas del Señor. Leía del Señor, veía películas del Señor, siempre buscaba cosas del Señor. Me alimentaba del Señor. Y entonces había momentos en mi vida que yo no sabía qué decisión tomar.
porque no sabía qué hacer, porque yo necesito un ayo, necesito bastón para poder apoyarme. Igual que lo necesitas tú, alguien en quien pedir consejería. Y había situaciones que no sabía qué hacer, entonces obviamente yo a mi responsable le decía, hermano, me pasa esto, ¿qué hago? Y entonces él siempre me decía, Arija, cuando no sepas qué hacer y no haya nadie a quien preguntarle, tú piensa simplemente así, di, Espíritu Santo, guíame. ¿Qué hubiese hecho Jesús? ¿Qué hubiese hecho? Vamos a suponer que te llega una chica o un chico y te dice, hola mi amor, ¿quieres darme un beso? Y tú sabes que está mal. Entonces, tú si no sabes qué hacer porque estás con pasiones, estás con deseo, tú tienes que llegar al nivel de decir, Señor, ¿qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubiese hecho Jesús? A que tu mente te lo dice rápido. Te dice rápido lo que hubiese hecho, ¿verdad? ¿A que te lo dice? ¿Te lo dice o no? ¿Me crees ahora como el Señor te muestra cuál es el camino, el pensamiento correcto que debes de escoger? Escoger siempre la parte buena y no te será quitada. Pero como nos pase como a Marta, que empezamos a entrar en afanamiento y a decir, ¿por qué, Señor? Y no me consideras, y tú sabes, llevo 8 años en el Señor, y todavía no tengo novio, y empieza y no tomas la parte buena, sepas que entrarás en aflicción, en amargura, en aflicción de espíritu, te sientes como vacío, te sientes como cobarde, te sientes como que eres un fraudulento. ¿Alguien ha pasado eso alguna vez? ¿Me testifican con su mano en alto? Los que se han sentido así alguna vez. Entonces debemos de aprender a coger la mejor parte. Y cada vez que lo hagamos, hermano, te viene una fuerza, te viene un poder, te viene autoridad de lo alto para seguir conduciendo tu vida en el Señor. Pero como te equivoques, ya sabes lo que te espera. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a llevar por verdes pastos. El Señor es mi pastor. Nada me faltará, en lugar de delicados pastos me pastoreará. Así que si quieres seguir siendo pastoreado por el diablo, donde te va a llevar por pastos secos, amargura, rencores, envidia, celos, contienda, así que ahí, tú verás, pues coge. Lucas capítulo 9, versículo 46. ¿Lo tienen? Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y le puso junto a sí y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño de todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de los discípulos? ¿Qué andaban pensando ellos? ¿En qué andaban pensando los discípulos? Querían ser grandes, querían ser responsables, querían llevar querían ser los principales. ¿Cuántos de aquí quieren ser principales? Vamos, gustaría ser responsable. Yo sigo el dedo, que digo tú aquí, tú allá y tú allá. Es una actitud que no es mala. El que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela autoridad, buena obra desea. Si no es malo desear cosas buenas, pero hay que hacerlo en el orden correcto. Entonces Jesús tiene 12 hombres. Y ve que esos hombres, los pensamientos de ellos en su corazón se estaban formando, que ellos querían ser grandes siervos. Pero no puede ser el gran siervo. ¿Por qué? Porque el siervo tiene que ser el más pequeño, entonces no puede ser grande. Aleluya. Tiene que decir el pequeño siervo del Señor. Porque entonces él, conociendo los pensamientos de sus... Y yo he visto personas al lado mío que tienen ese pensamiento en su corazón. Se apoyan en el tiempo que llevan. Yo llevo 8 años en el Señor. No te apoyes en eso. No te apoyes en eso, hermano, porque es un mal fundamento. Amén. Hermano, yo llevo ya 15 años en el Señor. Pues no te apoyes en eso, porque es un mal fundamento. El Señor, al que primero les acerrucha el piso, como se dice aquí, son a eso. Los que forjan en su corazón el ser mayores. El Señor. El que es mayor se le demanda más responsabilidad. Si tú tienes 4 hijos, al que le tienes que enseñar es al mayor, porque el mayor, yo tengo 4, y el mayor, todos los pequeños hacen lo que dice el mayor. Y el mayor, no es que Samuel lo hizo, es que Samuel lo hizo. Claro, o sea, que le tienes que dar al primero para que vayan tomando el ejemplo, y los mayores tienen que tomar el ejemplo en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué ocurría en el corazón de los discípulos? Se estaba forjando algo que no era correcto, no era conforme a la voluntad del Señor.
Y yo sé que esos pensamientos se forjan en muchos hombres y mujeres que son siervos del Señor. El ser grande, el ser reconocido, el llegar a un lugar y que digan, hola hermano, ¿qué tal? No, llevo 20 años en remar y este es... ¿Cuántos han querido sentirse así alguna vez? Quiero que seas honesto conmigo. Levanta su mano. El ser reconocido, el estar ahí, el que te diga, no, yo soy siervo de Jesucristo. Sí, aleluya. Pero sabe, Jesús es totalmente lo contrario a lo que piensa nuestra carne. Entonces, claro, nos vemos en un conflicto porque hay personas que dicen, ay, llevo 10 años en remar y mira, todavía no vendiendo pastel, dicen algunos. Hay personas que se sienten así. Porque ven que de repente otros amigos suyos andan con su carro por ahí, o tienen un pisito allí en no sé qué barrio, y ves tú como que prosperas y tú te sientes indiferente y quieres ser mayor, quieres conseguir grandes cosas. Pero sabes, el que quiera ser mayor tendrá que ser el menor de todos. No anheles lo que otros hacen. Hermano, si el Señor pone en tu corazón el don del servicio, el saber que lo que estás haciendo es recompensa en los cielos, ¿estás atesorando allá? Claro, ahora créetelo. Porque eso es por fe. Te dirían que estáis loco. No atesoréis en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino atesorar en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen. Allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. ¿Cuántos le dicen a su pareja, hola tesoro mío? Allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. ¿Dónde tiene que estar nuestro tesoro? Allí tiene que estar en Cristo, sentado a la diestra del Dios Padre. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y todo lo que hagamos. Entonces, claro, nos vemos entre esos dos pensamientos. Estos discípulos tenían esa idea y en su corazón de querer ser grande, querer tener cosas, querer ser reconocido. De repente eran, como se dice en Chile, eran piojos resucitados. Le llaman aquí así, ¿no? Y cuando son piojos resucitados, enseguida ya quieren, no, yo la llevo, no, a mí no me digan nada. Empiezan a moverse a un nivel que no se les puede decir nada y no es correcto. No es la actitud correcta de corazón, te lo digo de parte del Señor. Amén. Dice que Jesús, viendo y conociendo los pensamientos de sus corazones, agarró a un niño y lo puso en medio de ellos y dice, todo lo que hagáis a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hacéis. Por eso Remar tiene comedores en África, comedores en todos lados, en Perú, en Bolivia, donde las casas se llenan de niños, porque sabemos que todo lo que hagamos a un niño se lo hacemos al Señor. Cuando recibimos a un niño, recibimos al Señor. Y el que quiera ser grande entre vosotros, conviértase como en uno de ellos. Amén. Entonces, claro, uno se queda pensando y dice, Señor, pero si mis pensamientos me dicen, guiados por mi carne, que yo tengo que ser grande, yo tengo que ser reconocido, tu palabra me enseña que debo ser menor. Ahora, en base a ese pensamiento, ¿qué quieres ser? ¿Mayor o menor? Porque de ellos dice que el menor de ellos es el más grande. Cuando yo veo gente de tiempo, de años en el Señor, que son unos orgullosos, que son unos irresponsables, que son unos quejicas, que enseguida dicen algo y empiezan a quejarse y a quejarse, y luego ves a un niño en Cristo, a uno que acaba de decir sí al Señor y le das una orden, hermano, y el niño lo primero que hace es obedecer a sus padres. Y ves a los hermanos mayores que son terribles. Contiendas, celos, envidias, pleitos, maledicencia. Y a un nuevo tú le dices cualquier cosa y te hace caso. ¿Te has dado cuenta de eso? Por eso debemos de conducirnos siempre en la actitud del pequeño, no en la actitud del grande. Como te apoyes en el tiempo que lleva, estáis perdidos. Mateo capítulo 20, versículo 8. Mateo 28 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña vino a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Amén. Amén. El problema de estar sirviendo a Cristo es que pensamos cosas que no van acorde a lo que Dios piensa. Amén. Porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Entonces, claro, aquellos hombres llevaban 20 años trabajando en la obra. Y resulta que llegó uno que había trabajado un año y recibió el mismo pago de salario que el que llevaba 20. Entonces ellos empezaron a decir, ¿y por qué si yo he trabajado más tiempo y he estado más debajo del sol y llevo más tiempo trabajando y le van a dar el mismo denario? ¿Y qué le ocurrieron a estos asalariados, a estos contratados, que empezaron a murmurar contra el Padre? Amén. De familia. Entonces Jesús, y sigue leyendo el pasaje, le dice, ¿qué pasa? ¿Es que ustedes tienen envidia de lo que yo hago? ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo quiero mostrarte es que debemos de entender que no lo que nosotros pensamos se tiene que cumplir. Ellos pensaban, por lógica, que si iban más tiempo trabajando debían de cobrar más. ¿Verdad que como que parece lógico, verdad? Pero es que estamos tratando con el Señor. Y llevo 20 años trabajando, 20 no, ¿cuánto llevamos ya? 18, trabajando en el Señor en un ministerio, y a veces veo personas que llevan 6 meses y están casi en la misma autoridad que llevo yo y tienen los mismos privilegios. Y yo podría decir, bueno, ¿y este por qué lleva 6 años, lleva menos trabajo que yo en el Señor y está recibiendo los mismos beneficios que tengo yo? Pero ¿quién soy yo para murmurar contra el padre de familia? Para decirle por qué yo no recibo más que él. Tú fuiste contratado por un denario. Aleluya. No por 2. ¿Por qué fuiste contratado tú? Gloria al Señor. Aleluya. Por sustento y abrigo. Dijo el Señor, ven a trabajar a mi viña y yo te daré sustento y abrigo. Y con esas cosas estamos contentos. Amén. El problema es que no tenemos nuestro corazón contento con el sustento y el abrigo. Empezamos a codiciar cosas y entonces viene la aflicción a nuestro corazón. El problema del siervo fue que pensaba él, pero no estaba pensando a la manera de Dios. Se olvidó de que él fue contratado por un denario. Y como el Señor es siempre el Señor, pues entonces dijo, a ti también te voy a dar un denario, aunque trabajó menos. Entonces por eso digo que nos vamos a encontrar siempre en la encrucijada entre los dos pensamientos. Dos pensamientos, ¿cuál escoger? ¿Cuál es la parte buena? Y qué bueno pensar así, Señor, ¿cuál es la parte buena para no equivocarme? Seguimos avanzando. Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Hablando de Jesús. Y viéndole remar con gran fatiga, fíjate, es curioso esto, pero el Señor a veces nos observa de lejos y ve cómo trabajamos y cómo remamos el timón de nuestra vida, y nos ve a veces con fatiga. ¿Cuántos se han fatigado alguna vez en el Señor? Remando. Son como una barca que tiene que ir en contra de la corriente y uno se fatiga, ¿ves? Uno se cansa. Y entonces dice que Jesús, viéndolo desde el mar, veía como los discípulos iban ahí remando con gran fatiga, dice. Y yo quiero que entiendas que Jesús ve el cansancio en nuestra vida. Ahora, mira lo que te voy a mostrar. Dice, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Imagínate Jesús como más apurado por pasar la barca, ¿no? Versículo 49. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, ¿qué pasó? Pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Cuántos han pensado así alguna vez? No me digan que no, la primera vez que entraste a una iglesia evangélica seguro que dijiste, estos están locos. Amén.
¿Cuántos dicen, a ver, me entendieron ahora? Levantan la mano los que han pensado así. Los que dijeron, uy, ¿dónde me metí en una tienda de loco aquí? Esto de Jesús. Y de repente la primera manifestación del Espíritu que se movió en la iglesia, pensaste que esto era un espíritu que onda, que mover. A mí me pasó. Cuando el primer mover del Espíritu que se movió en aquella iglesia donde yo entré por primera vez y yo discerní que no era normal, no era la típica iglesia tradicional que entra hasta rodillas, bla, bla, bla. Había algo especial allí. Sí, Señor. Algo había. Amén. Y eso lo entendió mi espíritu. Entonces, lo primero que dijo mi mente, yo pensé, uy, esto es una casa de locos. Pero algo en mi interior me decía que algo estaba ocurriendo. Y eso lo fui entendiendo a medida que fui involucrándome y entendiendo las cosas espirituales, porque era un mover espiritual, no era algo natural. Entonces los discípulos que estaban primero estaban cansados. Los primeros que piensan que Jesús es un fantasma son aquellos que están cansados, están agotados de la vida. Y lo primero que les viene a su mente es que piensan que es un fantasma las cosas del Señor. Por eso quiero mostrarte algo. Aquellos que piensan que las cosas de Jesús son una fantasmada, están muy equivocados. Entonces, entre esos dos pensamientos de decir si Jesús es real, si Jesús vive por la fe en nuestros corazones, o Jesús es un fantasma, ¿qué pensamiento vas a escoger? Santo eres Dios. A mí me han dicho que estáis locos, te han lavado el cerebro, me han dicho. ¿Qué Jesús ni San Jesús? Eso fue una historia como la de Don Quijote y Sancho Panza. Eso lo escribieron hombres. Claro, ¿y quién lo va a escribir? Hombres inspirados por Dios. ¿Quién lo va a escribir si no? Lo que no fueron escritos por hombres fue la ley dada en el monte, que fue escrito por la mano de Dios. Pero la Biblia, los hechos de los apóstoles, las cartas fueron escritas por hombres. Inspirados por Dios, ¿es la diferencia? Entonces, ¿cuántos creen o han pensado alguna vez que Jesús es un fantasma? Porque eso es un acto reflejo, es un acto natural del ser humano. El hombre natural dice que no entiende las cosas espirituales porque es carnal. Y entonces lo primero que le viene son pensamientos naturales. Esto es brujería o esto es una fantasma. Esos son los pensamientos. ¿Por qué? Porque eres natural, eres carnal, pero el espiritual dice que discierne todas las cosas y para nosotros para el hombre natural es locura, pero para nosotros es poder, salvación de Dios. ¿Me entendiste ahora? Así que, ¿cuántos han pensado de esta manera? ¿Hay algún honesto por ahí? Sí, tenemos un honesto, 2, 3, yo también. Yo un día dije, eso es un fantasma. Eso es una fantasmada, las cosas de Dios. Pero fíjate que Jesús ve desde tierra, Él ve nuestro cansancio y nuestra fatiga. Venimos cansados del mundo, venimos cansados de trabajar y de trabajar en saco roto, trabajamos, no tenemos nada, siempre lo mismo, los impuestos, no sé qué, estamos cansados. Pero Jesús ve desde tierra y se acerca a nosotros. A veces cuando Jesús viene a traer algo a nosotros, lo primero que viene a nosotros es: no creo que sea Jesús, no creo que sea de Dios. Cuando vienen esos pensamientos que el Señor pone en tu mente para que hagas algo conforme a su voluntad, y empezamos a ver fantasmas, a decir no creo que sea de Dios, y si no es, y empezamos a entrar en ese interrogante de no saber cuál es el pensamiento correcto, ¿verdad? A veces no sabemos si nos habla nuestra mente, a veces no sabemos si nos habla nuestra carne, a veces no sabemos quién nos habla. Es más, hay algunos que hablan más con el diablo que con el mismo Señor. Y empiezan a oír voces, sí, claro, sí, no, y ¿por qué no? Y empiezan a hablar más con el diablo que con el mismo Señor. El Señor no te va a hablar tanto, el Señor te va a dar una orden y punto. Sí, amén. Tú vas a entender quién es el que te habla. Entonces hay que aprender a discernir. Yo siempre pongo el ejemplo de Abraham. Un hombre que entiende claramente cuál es la voz de Dios, a tal punto, a tal grado, que fue capaz de levantar el cuchillo para clavárselo a su hijo.
Y cuando entendí eso, dije, Señor, ¿cómo es posible que este hombre sea capaz de levantar el cuchillo? Y solamente recibí una respuesta, y es la con la que me he quedado, porque él sabía quién era el que le hablaba. Ese que mató al cardenal ese en la no sé qué iglesia ahí, lo apuñaló el loco ese. Ese sabía muy bien qué voces estaba escuchando. Ese sabía muy bien qué voces estaba escuchando. Y nosotros debemos de saber qué voces estamos escuchando. Qué pensamientos se forman en nuestra mente para hacer el bien o para hacer el mal. Amén. Bien. Cuando estamos cansados, dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Esa es la llave para que entiendas por qué muchas veces no podemos entender las cosas del Señor, porque hay endurecimiento en el corazón del creyente. Qué bueno es cuando viene Jesús y entra en nuestra barca, en nuestro templo, y entonces viene una paz. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Sí, Señor, aleluya. Entonces cuando Jesús entró en la barca, dice que ellos se quedaron tranquilos y el mar se aquietó, el problema se fue, la circunstancia se calmó, ¿ok? Pero luego les dice, pero porque vuestros corazones estaban endurecidos, por eso veis fantasmas. Como decíamos ayer en la reunión, vi un fantasma. Vi un fantasma. Muy bien. Santiago capítulo 2, versículo 1. Santiago capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y quiero que entiendas algo, que te voy a mostrar algo aquí, porque sé que te va a traer luz. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Malos pensamientos. Pero a mí lo que me impactó ahora mientras lo leía, el Señor me mostró algo bien interesante. Vamos a suponer que yo soy el pastor y llega Paco y es un hombre con anillo en el dedo y rico. Y le digo a ese rico, hermano, pasa y siéntate. Pero luego llega un andrajoso, un drogadicto, un pobre infeliz que anda maltratando a todo el mundo y matándose el solo. Y cuando entra digo, no hermanito, ¿sabes qué? Quédate ahí parado de pie. Entonces el Señor me dice, mira, tenemos la tendencia de aquel que está cómodo en la vida, porque llegó uno con anillo, y ¿qué era lo que tenía? Y buena presencia, y buenos lujos. Para mí eso es una persona descansada, en el sentido de que tiene comodidades en la vida. A lo mejor no es feliz porque aunque tenga dinero, pero tiene comodidades. Y sin embargo aquel pobre, que supuestamente es más infeliz, porque tiene más preocupaciones y más necesidades, uno tiene, ¿verdad? El rico tiene más comodidades y el pobre tiene más necesidades. Y fíjate que el hombre el pastor, le dice, porque es curioso, debería ser al revés, decirle al que está cansado de la vida, mira, pasa hermano, siéntate, descansa, come, luego hablamos. Y al otro decirle, no, quédate de pie, que tú ya vienes con fuerza y vienes descansado, tranquilo. ¿Me entendieron? Entonces, a veces, ¿cuál es nuestro pensamiento? Primero recibir al que lleva el anillo. Uy, este día es muy ofrenda. Pasa por aquí, hermanito. Siéntese allí. Siéntese allí. Sin embargo, al pobre hacemos injusticia con ellos porque los dejamos de pie. Y eso ocurre en muchos sitios, hermano. Amén. Entonces, Santiago quiere traernos luz en este sentido de decirnos, bueno, ¿tú qué vas a hacer? ¿Distinción entre los hermanos porque uno tenga mejor posición que otro? ¿Va a ser mejor el otro? Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y es más, seremos a lo mejor condenados porque uno recibió en vida bienes, ¿se acuerdan del rico y Lázaro? Y aquel que no tenía nada ahora está en la comodidad. Cuando yo leía esto me llevaba el espíritu a ese pasaje del rico y Lázaro, que uno en vida recibió bienes y los malgastó, y aquel que estaba como un andrajoso a los pies de la mesa, ni siquiera de la mesa, de las migajas de la mesa recogía. Sin embargo, después de que murió, estuvo en el seno de Abraham, en el descanso, en el reposo. Entonces, hermanos, a veces actuamos
mal con malos pensamientos. A mí me reciben porque soy el pastor. Ah, no, el pastor, sí, pasa, hermano. Y llega otro y dice, vete para allá, no molestes. Pasa eso, hermano. Y entonces, creo que debemos de atender a uno o a otro. Hombre, yo también soy franco. Yo he visto personas andrajosas que apestan, pero vamos, si no que te diga mi esposa que hace las entrevistas. O sea, hay que ser sensato también. Si una persona está oliendo mal, lo que hay que decirle, hermano, vaya, dúchese, cámbiese, póngase algo de ropa nueva y luego baje. No porque seamos tan cristianos, vamos a estar ahí oliéndole las patas al otro. O sea, ¿ustedes me entienden? Vamos a ser francos, hay que ser honestos, decir, hermano, dúchese, usted está oliendo mal, cámbiese, arréglese, póngase bien y venga para acá. Y conversemos largo y tendido. Lo que no podemos hacer es desechar a la mente porque son unos andrajosos. Entonces, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros podemos pensar de esa manera, decir, ah, bueno, este rico pase, y al otro decirle que no. Pero Dios no piensa así. Entonces nos vamos a llevar muchos chascos en la vida porque nosotros pensamos. Por eso estoy hablando de entre dos pensamientos. Y la mente es el taller de Satanás donde va a hacernos siempre tomar la parte negativa para que nosotros vivamos en esa congoja, en esa pena, en esa tristeza, en esa angustia, en ese temor, en ese miedo, en el Señor. Y no se puede vivir así en el Señor. Tenemos que vivir una vida en el Señor de victoria. Amén. De saber que Él siempre está con nosotros, siempre y cuando tomemos las mejores decisiones. Pero no pienses con el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos. Piensa a la manera de Dios. Instrúyete en su palabra. Instrúyete en el Espíritu, porque Él es nuestra guía. Amén. Porque ¿quién es el que escudriñó lo profundo de Dios? El Espíritu. Entonces Él es el que tiene que poner los pensamientos. Mira, yo cuando me enojo, el que predomina es mi carne, y me viene, y yo veo claramente cómo vienen pensamientos de mal contra el otro. No sé si te ha pasado. Lo primero que te vienen son los insultos. Sí, Señor. Los insultos. ¿Estás enojado? Lo primero que te viene a tu mente vienen pensamientos de insulto, de hacerle daño al prójimo. Cuando hay un matrimonio y están en discusión, empiezan a sacar la espada que más corta. Narizona gorda que ya no vale para nada. ¿Me están entendiendo? Y vienen malos pensamientos, pero aquel que discierne, y entiéndeme bien lo que te estoy diciendo, aquel que tiene gobierno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y te da una pasada por encima. Dice, ¿qué estoy haciendo? Entonces te redarguye y tú tienes la libertad, por eso se llama libre albedrío, de soltar lo que piensas, o morderte la lengua y decir, perdóname, Señor, pero yo voy a poner cartas en el asunto ahora. Y entonces busca la reconciliación. Amén. Porque de los pacificadores tendrán, bienaventurados los pacificadores, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Amén. Y piensa así, tu esposo es tierra. ¿De dónde fue formado tu esposo y tu esposa? Pues ¿quieres tener a tu esposa por heredad? ¿Quieres tener a tus hijos por heredad? ¿Quieres tener a tu prójimo por heredad? Porque son tierra. Sé un pacificador, porque los pacificadores tendrán la tierra por heredad. ¿Quieres ganar almas para Cristo? Sé un pacificador y tendrás heredad. Hebreos capítulo 4, versículo 1, vamos a terminar. 2 versículos y terminamos. Dice, procuremos pues, Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, y esto es lo importante, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, aleluya. Y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra hoy? Porque dice que la palabra viene, ¿a qué viene? A discernir los pensamientos. Entonces, tú tienes un pensamiento sobre algo y empiezas a pedir dirección al Señor. Señor, te ruego que me guíes en este área que estoy luchando, en este área que estoy pasando. Y entonces viene la palabra, que es la espada del Espíritu, y entonces discierne tu corazón, discierne tu pensamiento y te da una palabra para que corte. Porque la espada, ¿para qué se usa? ¿Alguien me puede decir? La espada no se usa para hacer cosquillas, ¿o sí? ¿Te imaginas a dos bárbaros haciéndose cosquillas uno al otro? Espera, que te voy a dar un machetazo. A que salen los bárbaros con esas tremendas espadas y le meten un machetazo al otro, y sale un brazo volando por allá. Y a eso se usa, ¿no? Bueno, entonces yo pregunto, ¿la espada del Espíritu para qué se usa? ¿Para hacer una cosquilla? No. Entonces la espada del Espíritu que discierne los pensamientos y las acciones de nuestro corazón viene a podar. Entonces, ¿qué quiere decirnos aquí Santiago? Hebreo. Que si la espada está para separar lo que es del Espíritu y lo que es de la carne, viene a cortar aquello que no va a dar fruto. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado fuera. Pero antes dice que el que lleve fruto se le podará. Podar para que lleve más fruto. El problema es que muchos de ustedes no se dejan podar. No quieren terminar con las relaciones carnales, convivencia, no quieren terminar con eso, no se dejan podar, porque piensan que el Señor es tan bueno. Pero hermano, el infierno está lleno de gente así, que pensaron. Ay, es que yo pensé, pensaste mal. Y así pasa, hermano, porque pensemos. ¿Y por qué? Es que pensé, hermano, que me iba a ir bien. ¿A cuántos les ha pasado eso? Es que pensé, hermano, que me iba a ir bien. Pues pensaste mal. No te estoy diciendo que tienes que pensar a la manera de Dios. Es que pensé. Bien. La espada viene y discierne. Dice que penetra y discierne. Yo espero que, y creo firmemente que aquí hay personas que han sido traspasadas por la espada. Sus pensamientos y las intenciones de su corazón han sido abiertas, han sido traspasadas. Solo depende de ti que tomes la mejor decisión. Termino con Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y quiero que prestes atención a este versículo, que lo grabes en tu corazón, porque te va a servir de ayuda en los tiempos difíciles. Dice así: por nada estéis afanosos. No te afanes, hermano, por la comida, por el vestir. Las cosas vienen solas, créeme. Cuando te afanas por buscarlas, entras en aflicción. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren guardar su corazón y sus pensamientos? Mira, todas las cosas que sufrió Jesús fue con un propósito. Aquella corona de espinas que le pusieron a Jesús en la cabeza, ¿se acuerdan cuando los soldados romanos hicieron una corona? Mira, el rey de los judíos se la pusieron en la cabeza y le dieron así con una caña para que se le clavaran bien los espinos. Hicieron así, para que se le clavaran. Esa corona de espinas dice, por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Esas llagas que él sufrió en la cabeza es para que nuestros pensamientos pagaran el precio. En la cabeza. Cada aguja que se le clavó, cada sangre que él derramó es para vencer nuestros pensamientos. Por eso dice la Escritura que nosotros como creyentes debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo.
Sí. Y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Él no sufrió en vano esa corona de espinas en la cruz del Calvario. Esa corona de espinas fue para que nosotros podamos tener una mente limpia, una mente sana, unos pensamientos que no son de continuo pensando el mal. Estuve buscando pensamientos y a través del Nuevo Testamento hay un montón de pasajes que hablan y el continuo pensamiento de ellos era de hacer el mal y el continuo pensamiento de ellos era hacer el mal, y así a través de toda la Biblia. Pocos hombres pensaban conforme al Señor. Por eso digo que esa corona de espinas que Cristo padeció en su mente es para que nosotros seamos sanados. Yo no sé qué vas a pensar de tu pastor, en este caso de mí. No sé qué vas a pensar de tu autoridad como Pedro, Daniel, Antonio, los hermanos que llevan responsabilidades. No sé qué vas a pensar de tus autoridades mayores. No sé qué vas a pensar del Señor porque tú pensaste que ibas a recibir más o que ibas a recibir menos. Es que llevo 20 años y yo pensaba que ya me iban a colocar, yo pensaba que me iban a escoger a mí. No es lo que tú pienses, no es lo que nosotros pensemos, es lo que el Señor quiera para nuestra vida. Cuidado con los pensamientos, cuidado con afianzarse al tiempo y al ser mayor, cuidado con lo que hablamos, cuidado, porque si tú eres siervo del Señor, no eres el gran siervo, eres siervo de Jesucristo. Y por nada, gracias hermano, estéis afanosos. Es que yo ahora tengo un dicho que le digo a los chicos: inútil. ¿Cómo me dice eso? Lo digo yo, lo dice la Biblia. Después de haber hecho todo lo que se te ha mandado, debes de decir: siervo inútil soy, porque solo he hecho lo que me han mandado. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y la alabanza, por favor, que pase. Vamos a ver qué te dicen tus pensamientos ahora en este momento. De repente te dicen: vamos a ver si terminamos ya, quiero estar con mi visita. A ver qué dicen tus pensamientos. Pero yo sé que aquellos que disciernan que son buenos y que son malos pensamientos, ellos van a tener victoria. La alabanza, por favor, que suba. Y nos vamos a parar de pie. Ya hemos estado una hora descansados, ahora de pie para el Señor. Y luego me voy a sentar yo, que llevo una hora parado. ¿Ya? Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Quiero llevarte a ese nivel de conciencia, de que tú entiendas. Porque el que no entiende, viene el diablo y le roba la semilla, hermano. Yo quiero que tú entiendas. El que no entiende, viene el diablo y le roba la semilla, lo que fue sembrado en su corazón. ¿Has entendido la palabra de hoy? Bien, cierra tus ojos. Y yo voy a orar por ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hemos entendido, Señor, el mensaje, lo que quieres o lo que no has hablado en nuestro corazón. Tus pensamientos, Señor, nos juegan malas pasadas, porque no son tus pensamientos, son nuestros pensamientos. Y lo que nosotros pensamos a veces no está acorde a tu voluntad, Señor. Y luego nos llevamos grandes charcos, porque nosotros pensemos. Yo te ruego por la mente y el corazón de cada uno de estos hombres y mujeres que están hoy aquí, Señor. Y me incluyo yo, Señor, porque también estoy sujeto, igual que ellos, a debilidades, a tropiezos, a mentiras, a engaños. Que, Señor, nos dé la claridad y la luz para que nuestra mente entienda y discierna qué es bueno y qué es malo para nuestra vida. Cuándo necesitamos una cosa y cuándo no. Cuando es un capricho o cuando es algo que es necesario. Te ruego, Dios mío, que nos ayude, Señor, a sujetar los pensamientos de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y confiamos en que por tus llagas hemos sido sanados. Y creemos, Señor, que esa corona de espinas fue con un propósito. Fue para sanar nuestra mente. Fue para sanar nuestros pensamientos. Gracias te decimos hoy, Señor, que podemos sentirnos en libertad, Dios mío, que ya no nos sentimos atados al mundo y a los deseos, sino que sentimos, Señor, la sanidad en nuestra alma, que sabemos que estamos en tu reposo, Señor, hasta que llegue aquel día en que nos presentemos delante de ti. Bendice, Señor, a estas almas, en el nombre de Jesús. Amén.